En los próximos capítulos de la telenovela Valle Salvaje, Leonardo recibirá una nueva carta de su padre. El hombre estará dispuesto a destruir a don José Luis tras la confirmación de una gran traición cometida por el villano en el pasado. Leonardo, con la prueba de la inocencia de Luisa en sus manos, invadirá la corte junto a don Sebastián. José Luis estará desesperado y finalmente su máscara caerá. Luisa será absuelta. Deja tu me gusta si quieres que Luisa tenga un final feliz. La tarde será cálida en la propiedad vecina, donde Leonardo recibirá una nueva carta de su padre, don Sebastián. El sobre, sellado con el escudo de armas de la familia, tendrá un peso que Leonardo sentirá incluso antes de leer la primera línea. Irene, la hija de don José Luis, estará cerca. Ella, quien albergará una pasión desbordante y no correspondida por Leonardo, observará cada cambio en la expresión del joven. Al ver la mandíbula de Leonardo apretarse y sus ojos abrirse de par en par por la sorpresa, se acercará con el corazón acelerado. «Leonardo, estás pálido. ¿Qué dice esta nueva carta de tu padre?», preguntará Irene, con la voz cargada de una preocupación que mezclará afecto y curiosidad. Leonardo, en un acto reflejo, doblará el papel y lo guardará inmediatamente en el bolsillo interior de su abrigo. «No es asunto tuyo, Irene, solo asuntos de negocios entre mi padre y los ranchos del sur», responderá, intentando mantener la voz firme, pero sin disimular el temblor de sus manos. Irene no estará satisfecha. Insistirá, acercándose aún más, intentando captar la mirada de Leonardo, quien evitará la confrontación directa. «No intentes engañarme, te conozco. Te tiemblan las manos y parece que has visto un crimen escrito en estas páginas. ¿Qué te dijo don Sebastián? ¿Tiene algo que ver con el encarcelamiento de esa criada, Luisa?». Leonardo sentirá un escalofrío. Mirará a Irene con una mezcla de lástima y urgencia. «Tengo que irme ya, Irene. No puedo quedarme aquí más tiempo», dirá el joven, dándose la vuelta para marcharse. A Irene le resultará profundamente extraño el comportamiento de Leonardo. Se quedará allí, viéndolo marcharse apresuradamente, intuyendo que el hombre que ama esconde un secreto que podría destruir a su propia familia. Momentos después, Leonardo estará ante Adriana. Adriana, conocida por su aguda percepción y por ser una de las pocas personas en las que Leonardo confía, notará la agitación del joven en cuanto entre en su sala. «Leonardo, ¿qué pasa? ¿Entraste aquí como si te persiguieran lobos?», preguntará Adriana, dejando a un lado su bordado. «Adriana, tengo algo entre manos, pero no sé qué hacer. Si actúo, arruinaré la vida de mucha gente. Si me quedo callado, morirá una persona inocente», dirá, paseándose de un lado a otro. Adriana estará preocupada por la actitud drástica del joven. «No entiendo. Sé clara. ¿Te refieres a Luisa? Mi suegro está haciendo todo lo posible por ella, o al menos eso dice». Leonardo soltará una risa amarga. «Mi padre, don Sebastián, no envió apoyo a Luisa, Adriana. Envió algo más, algo mucho más peligroso». Adriana se pondrá de pie, presintiendo una terrible revelación a punto de revelarse. «¿Qué pasa, Leonardo? Deja de andarte con rodeos», exigirá. Tras muchas dudas y profundos suspiros, Leonardo finalmente mirará a Adriana a los ojos y le revelará la verdad que le quema el pecho. «Don José Luis nos engañó a todos, Adriana, a toda la ciudad, a la hermandad y a su propio hijo». Adriana abrirá los ojos de par en par mientras pregunta, incrédula, «¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Don José Luis es un hombre de honor a pesar de su rigidez». Leonardo pedirá dramáticamente el secreto y revelará. «Mi padre descubrió que tu suegro metió a Luisa en la cárcel deliberadamente. No hubo robo por su parte. Hubo un plan meticuloso para incriminarla». Adriana se quedará atónita, llevándose las manos a la cara. «Mentira. ¿Por qué haría eso?». Leonardo sacará la carta del bolsillo y se la mostrará. «Léela tú misma. Mi padre escribió que recibió la visita de un hombre llamado Tomás. Este joven está escondido y le propuso un trato a don Sebastián. Posee un secreto que podría cambiar todo el valle para siempre. Tomás le confesó a mi padre que don José Luis lo contrató para falsificar las pruebas contra Luisa». Adriana leerá las palabras de don Sebastián con una expresión de creciente horror. La carta será clara. Tomás buscó al rival del duque para venderle la verdad, sabiendo que don Sebastián estaría encantado de destruir a don José Luis. «Pero mi padre solo me reveló la verdad después de que acepté una oferta», continuará Leonardo con la voz entrecortada. Adriana preguntará conteniendo la respiración. «¿Qué oferta, Leonardo?
¿Qué quiere don Sebastián a cambio de esta información? En ese momento, Leonardo pronunciará la frase que sellará el destino de la familia Montebello. Quiere que lo ayude a destruir a don José Luis. Quiere usar esta evidencia no para salvar a Luisa, o por bondad, sino para derrocar al duque y tomar el control del valle. Y yo, te digo la verdad porque no sé qué hacer. Si ayudo a mi padre, traiciono la amistad de Alejo y la tuya. Si no hago nada, Luisa será ejecutada por un crimen que cometió su suegro. Adriana sentirá el peso de la revelación, mirará la carta, luego a Leonardo. El engaño de don José Luis quedará al descubierto ante ella. Dios mío, Alejo quedará desolado si se entera de esto. ¿Y Rafael? ¿Cómo miraré a mi marido sabiendo que su padre es capaz de semejante atrocidad?, dirá Adriana con lágrimas en los ojos. Tengo que decidir, Adriana, dirá Leonardo. Mi padre espera una respuesta. Tiene a Tomás bajo su protección. Si doy la señal, Tomás testificará ante la hermandad y don José Luis irá a la horca en lugar de Luisa. Adriana se acercará a Leonardo, tomándole las manos. Necesitamos pensar, Leonardo. Si don Sebastián destruye a José Luis de esta manera, también destruirá a Alejo e Irene. Tiene que haber otra manera de salvar a Luisa sin que el valle se bañe en más sangre y venganza. Leonardo asentirá, pero el miedo será evidente. No sé si hay otra manera. Don Sebastián lleva décadas ansiando este poder. Tomás es el arma que siempre ha deseado. La sala de Adriana de repente parecerá demasiado pequeña para la magnitud de la revelación de Leonardo. El aire se volverá denso, cargado con el olor a secretos podridos que finalmente te empezarán a aflorar. Adriana, sintiendo el temblor en las manos de Leonardo, colocará las suyas sobre las de él, intentando anclarlo a la realidad. Leonardo, mírame. Necesitas calmarte, dirá Adriana con voz firme, aunque su corazón lata acelerado. Si entregas esta carta ahora o cumples las órdenes de tu padre sin precaución, el valle quedará reducido a cenizas. Pero Adriana, mi padre tiene a Tomás, exclamará Leonardo con una desesperación que roza la histeria. Si don José Luis descubre que lo sé, no dudará en destruirme también. Incriminó a una chica inocente. ¿Qué le impediría hacerme lo mismo? Adriana respirará hondo mientras su mente estratégica ya está ideando un plan de contención. No puedo creer la palabra de don Sebastián, ni siquiera con esta carta. Conozco a mi suegro. Es un hombre duro, pero esto es diabólico, murmurará, más para sí misma que para él. Voy a investigar esta situación. Voy a averiguar si esto es realmente cierto antes de que se dé cualquier paso irreversible. ¿Y cómo lo harás?, preguntará Leonardo escéptico. Voy a buscar la verdad donde suele esconderse, en los papeles de don José Luis, declarará Adriana con mirada decidida. Momentos después, tras la marcha de Leonardo, bajo la promesa de un silencio temporal, Adriana se encontrará ante la pesada puerta de roble del despacho de don José Luis. La mansión estará sumida en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el monótono tic-tac del reloj de péndulo del recibidor. Adriana sentirá un escalofrío al girar el pomo. Sabrá que, al cruzar ese umbral, su lealtad a la familia Montebello podría romperse para siempre. El despacho olerá a cuero viejo, cera de abeja y humo de pipa. Se acercará al escritorio de su suegro con las manos temblorosas mientras empieza a rebuscar entre carpetas de cuero y fajos de documentos. ¿Dónde esconderías algo así?, José Luis susurrará, y su voz se desvanecerá en el vacío de la habitación. Rebuscará por todas partes, cajones cerrados que forzará con un pequeño abrecartas, registros de cosecha, contratos de venta de ganado, pero nada que mencione a Tomás o Luisa de forma comprometedora. Un sudor frío le resbalará por el cuello a medida que la frustración crece. De repente, el sonido de pasos pesados en el pasillo le helará la sangre. El sonido de la llave girando en la cerradura hará que Adriana contenga la respiración, con el pánico subiendo por su garganta. No tendrá tiempo para esconderse. La puerta se abrirá de golpe. Adriana temerá lo peor, esperando ver la mirada gélida e inquisitiva de don José Luis. Sin embargo, quien entrará en la habitación será su esposo, Rafael. ¿Adriana?, preguntará Rafael, con la voz cargada de sorpresa y un toque de sospecha. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué está así la oficina de mi padre? Adriana sentirá que le flaquean las rodillas, pero permanecerá de pie, apoyada en el escritorio. Mirará a su marido, viendo la confusión en su rostro, y decidirá que la única salida será contarle toda la verdad. Rafael necesitaba venir aquí, ya no podía soportar esta duda, dirá con la voz entrecortada por la emoción.
¿Dudas sobre qué? Te estás comportando como una delincuente en casa de tu propio suegro, exclamó Rafael acercándose y agarrándola por los hombros. ¿Qué te pasa? Leonardo recibió una carta de don Sebastián, Rafael. Una carta que dice que tu padre, que don José Luis orquestó todo para que arrestaran a Luisa, que le pagó a Tomás para que escondiera esa estatua y la chantajeó. La chica, revelará a Adriana con las palabras saliendo a borbotones. Rafael la soltará, retrocediendo como si le hubieran dado un puñetazo. Esto es una locura. Leonardo está escuchando las mentiras de su padre. Don Sebastián odia a mi familia, haría cualquier cosa para mancharnos, replicará Rafael con la negación brillando en sus ojos. Yo también pensé que era mentira, Rafael. Por eso estoy aquí. Estoy aquí para encontrar alguna pista, cualquier cosa que demuestre que tu padre es inocente o que es culpable, gritará Adriana mientras las lágrimas caen finalmente. Si es verdad, Luisa morirá por el capricho de tu padre. ¿Puedes vivir con eso? Rafael quedará desolado. Mirará a su esposa, luego al caos de papeles sobre la mesa. La imagen de Luisa, sufriendo y desesperada en prisión, vivirá en su memoria. Conocía la rigidez de su padre, pero la idea de una conspiración criminal le resultaba demasiado difícil de digerir. Sin embargo, la duda estaba sembrada y tenía raíces profundas. Mi padre siempre ha sido un hombre de muchos secretos, Adriana. Admitirá Rafael con voz baja y melancólica, dice que todo lo que es por la grandeza del Valle Salvaje. Se acercará a una estantería, donde un pesado marco de madera exhibirá el escudo de armas de Montebello. Con manos firmes presionará un detalle oculto en la talla. Resonará un clic seco y el marco se moverá, revelando una pequeña caja fuerte metálica empotrada en la pared. Si guarda algo que no está en los libros de contabilidad, está aquí, dirá Rafael, con el rostro endurecido por la determinación. Adriana observará en absoluto silencio cómo Rafael gira la combinación que aprendió años atrás, cuando su padre aún le confiaba los asuntos más íntimos de la familia. La caja fuerte se abrirá con un crujido metálico que sonará como un grito de condena. Dentro de la caja fuerte no habrá montones de oro, sino algo mucho más valioso y peligroso: correspondencia privada. Rafael sacará 2 sobres y los colocará sobre la mesa. Adriana se acercará con el corazón latiéndole con fuerza. Rafael abrirá el primer sobre. Es de Tomás, dirá Rafael con la voz entrecortada. Leerá en voz alta. El contenido será una exigencia directa. Tomás exigirá el resto del pago prometido por hacer que la criada esconda el objeto y amenazará con desaparecer del valle si no entrega el dinero para el final de la semana. La fecha de la carta será solo 2 días después del arresto de Luisa. Adriana sentirá un nudo en el estómago. Pero lo peor aún estaba por venir. Rafael abrirá el segundo sobre. Era un borrador de una carta escrita por el propio don José Luis, dirigida a Tomás, pero que nunca se envió. Quizás el duque decidió que era mejor mantener la amenaza en secreto. Tomás, si te atreves a pedirme otro real, no solo me aseguraré de que nunca veas el color del oro, sino que también me aseguraré de que tu paradero sea revelado a la hermandad como el verdadero ladrón. Hiciste lo que te pagaron para hacer, apartar a la chica del camino de Alejo. Ahora desaparece del valle o sufre las consecuencias de mi ira. Rafael dejará caer el papel sobre el escritorio como si estuviera en llamas. Se apoyará en la mesa, cabizbajo, con los hombros temblando en un sollozo silencioso. Adriana se acercará y lo abrazará por detrás, sintiendo el dolor de su esposo. No hay más duda, Adriana, murmurará Rafael, con la voz cargada de profundo disgusto. Mi padre es el monstruo que Luisa dijo que era. Destruyó el honor de una joven y la vida de su propio hijo para mantener el control. ¿Qué vamos a hacer, Rafael?, preguntará Adriana, con el terror ahora reemplazado por una fría necesidad de justicia. Alejo necesita saberlo. La hermandad necesita estas cartas. Rafael se pondrá de pie, secándose la cara con el dorso de las manos. Mirará las cartas con un odio que Adriana nunca antes había visto. Si llevamos esto a la hermandad ahora, el apellido Montebello quedará en el olvido. Pero si callamos, seremos cómplices de asesinato, analizará Rafael. Luisa no puede morir por la arrogancia de mi padre. Pero Alejo odiará a su propia sangre, le recordará Adriana. Alejo ya sospecha, Adriana. Sufre en la oscuridad. Estas cartas son la luz que necesita, por muy dolorosa que sea, declarará el joven. Sacaremos esta evidencia de aquí. Ahora. Adriana sentirá que el suelo se tambalea bajo sus pies.
La lealtad que una vez definió su vida en la mansión ha sido reemplazada por la cruda verdad. Don Sebastián usará esto para destruir a tu padre, Rafael. ¿Estás listo para ver la caída de don José Luis?, preguntará. Rafael mirará a su esposa con absoluta seriedad. Prefiero ver a mi padre caer antes que a una mujer inocente ahorcada. Vamos, Adriana, antes de que vuelva. Los dos recogerán los papeles, cerrarán la caja fuerte y saldrán de la oficina tan silenciosamente como Adriana entró. Pero el secreto que ahora llevarán en sus bolsillos será la chispa que encienda el Valle Salvaje y lo cambie todo. Siempre es la historia de la familia Montebello. Momentos después, dentro de la celda húmeda, Luisa estará sentada en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho. Sus ojos, antes brillantes y llenos de vida, estarán opacos, perdidos en un laberinto de sufrimiento. Ya no podrá llorar, las lágrimas se habrán secado durante las noches de insomnio. Tendrá la absoluta certeza de que el veredicto ya está escrito en las sombras, la horca. El robo de una reliquia de Montebello, en un sistema regido por la influencia del propio duque, no dejaría lugar a otra sentencia que la muerte. «¿Me van a matar?», susurrará Luisa a las paredes de piedra. «Han ganado». De repente, el sonido de pasos apresurados y ligeros resonará por el pasillo. Luisa no levantará la cabeza, esperando solo al verdugo o al guardia que la llevará ante el tribunal. Sin embargo, la voz que la llamará será femenina y cargada de una urgencia desesperada. «Luisa, Luisa, mírame». Luisa levantará lentamente la cara y verá a Adriana, la nuera de don José Luis, aferrada a los barrotes. Adriana tendrá la cara roja, la respiración entrecortada, como si hubiera corrido kilómetros para llegar. «Señora Adriana», preguntará Luisa con voz ronca, «¿qué hace aquí? Por favor, váyase, si el duque descubre que ha venido a verme». «Escuche atentamente lo que le voy a decir, Luisa. No tenemos mucho tiempo», interrumpe Adriana, acercando la cara lo más posible a los barrotes. «Estuve en su despacho, Rafael y yo. Descubrimos la verdad». Luisa negará con la cabeza, incrédula. «La verdad ya no importa, señora. El juez es su amigo, las pruebas fueron manipuladas. Estoy condenada». «No», exclamará Adriana, sujetando las frías manos de Luisa a través del metal. «Tienes que mantener la calma. Cuando estés ante el juez, cuando te pregunte qué pasó, debes decir toda la verdad, cada detalle. No temas sus amenazas». Luisa sentirá un escalofrío. «¿Por qué dices esto? Me destruirá si lo acuso abiertamente». «No lo hará, porque ahora tenemos pruebas», revelará Adriana en un susurro enfático. «Tenemos algo que prueba que todo fue un montaje entre él y Tomás. Recuperamos las cartas que escondió en la caja fuerte. Luisa, la prueba que necesitabas para ser libre está en nuestras manos». Luisa sentirá que el corazón le da un vuelco. La impresión será tan grande que perderá el habla por unos segundos. «¿Pruebas?», preguntará Luisa con los ojos muy abiertos. «¿Qué es exactamente? ¿Qué dicen las cartas?». Adriana abrirá la boca para explicar la confesión de soborno y el chantaje de don José Luis contra Tomás, pero en ese preciso instante el pesado sonido de las botas de los soldados invadirá el pasillo. El carcelero aparecerá con expresión sombría, seguido de 2 guardias de la hermandad. «Aléjate del preso», ordenará el guardia apartando brutalmente a Adriana. «Ha llegado la hora». «El tribunal espera». «Espera», gritará Adriana, intentando acercarse de nuevo. «Luisa, recuerda lo que te dije. Di la verdad. Estamos contigo. Rafael y Alejo tienen las cartas». «¿Qué cartas?», Adriana, gritará Luisa, mientras los guardias abren la celda y la jalan de los brazos. «¿Qué va a hacer Alejo?». El guardia impedirá que Adriana siga hablando, interponiéndose entre ella y el preso. Luisa será arrastrada fuera de la celda, con los pies tropezando con las cadenas, mientras mira hacia atrás y ve a Adriana sujetada por el carcelero. El misterio que rodea la prueba martilleará su cabeza, trayendo una angustiosa mezcla de esperanza y terror. La sala del tribunal estará abarrotada. La élite del Valle Salvaje ocupará los bancos de madera, susurrando sobre la sirvienta ingrata que se atrevió a robar a la familia Montebello. En el centro de la alta plataforma, el juez, un hombre de rasgos severos y mirada fría, organizará sus papeles. Don José Luis estará sentado en la primera fila, con Victoria a su lado. El rostro del duque será una máscara de imparcialidad, pero sus dedos tamborilearán nerviosos sobre el mango de su bastón. Aún no sabrá que la caja fuerte ha sido forzada, pero la ausencia de Alejo y Rafael esa mañana comenzará a causarle una profunda inquietud. Cuando se abran las puertas traseras, un silencio sepulcral se apoderará de la sala.
Luisa será conducida al centro de la sala. Parecerá diminuta ante tanta opresión. Buscará a Alejo entre la multitud y finalmente sus miradas se cruzarán. Alejo estará de pie al fondo junto a Rafael. La mirada que le dedicará no será de despedida, sino de una promesa feroz. Asentirá levemente, como diciendo, agárrate fuerte. El juez golpeará el mazo. El juez golpeará. Comenzamos el juicio de Luisa, acusada de robo agravado y traición a la casa de Montebello, anunciará el magistrado. La acusada tiene derecho a declarar primero. Luisa sentirá que le tiemblan las piernas. Mirará a don José Luis, quien la mirará fijamente. Una advertencia silenciosa, un duro recordatorio de que su vida estaba en sus manos. Pero entonces recordaría el rostro de Adriana en la celda. Diga toda la verdad, tenemos las pruebas. Levantó la barbilla, encarando al magistrado con una dignidad que pocos esperarían de una prisionera. Inocente, su señoría, declaró con una voz clara y firme, sorprendiéndose incluso a sí misma. Un murmullo recorrió los bancos. Don José Luis, sentado en la primera fila, entrecerró los ojos. Su bastón de plata temblaba levemente bajo su mano. Explíquese, exigió el juez. La estatua fue encontrada entre sus pertenencias. ¿Cómo puede declararse inocente ante semejante hecho? Porque fui víctima de una cruel trampa, espetó Luisa, girándose ligeramente para que todos la oyeran. Nunca robé nada. El chico llamado Tomás me chantajeó. Usó secretos de mi pasado para obligarme a esconder esa estatua. Estaba aterrorizada, actué bajo presión. Colocó el objeto para que me atraparan. La sala estalló en exclamaciones. Victoria se llevó la mano a la boca, fingiendo una conmoción teatral, mientras don José Luis se ponía de pie, con el rostro rojo de fingida furia. «Mentiras», rugió el duque. «Esta chica es una manipuladora. Inventa historias fantásticas para encubrir su propia avaricia». Victoria, a su lado, reforzó la farsa. «Es absurdo. La recibimos en nuestra casa y ahora mancha nuestro honor con calumnias». Sin embargo, en los asientos laterales, Adriana, Leonardo, Rafael y Alejo permanecieron en absoluto silencio. Eran los únicos que no parecían sorprendidos, pues el velo de mentiras ya había caído sobre ellos. «Orden», gritó el juez, golpeando el mazo repetidamente. «Don José Luis, siéntese». «Luisa, sus palabras son serias, pero sin pruebas, no son más que viento». En ese preciso instante Leonardo se puso de pie. Dio un paso al frente, y su noble postura atrajo la atención de todos. «Su señoría, si me lo permite», comenzó Leonardo con voz cargada de autoridad. «Hablo en nombre de mi padre, don Sebastián, y traigo conmigo la prueba de la verdad que afirma esta joven». El juez se inclinó hacia adelante con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas tendría el hijo de don Sebastián en un caso de robo doméstico? Leonardo sacó del bolsillo la carta que había recibido de su padre. Esta carta, enviada por don Sebastián, detalla cómo el joven Tomás lo buscó para revelar la verdad sobre la conspiración armada contra Luisa. Mi padre recibió testimonio de que el robo fue un montaje para incriminar a la joven. Don José Luis sintió un sudor frío correr por su espalda. Intentó reír, un sonido seco y sin vida. «Esto es patético. Señor juez, no escuche este documento fraudulento». Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Adriana y Rafael se pusieron de pie casi al unísono. Rafael, con el rostro marcado por el dolor de traicionar a su propia sangre, pero decidido a hacer lo correcto, le tendió los papeles que habían recuperado de la caja fuerte oculta. «Si la carta de don Sebastián no es suficiente, quizás esto lo sea», dijo Rafael, con la voz entrecortada por un breve instante antes de tranquilizarse. «Las encontramos en el despacho de mi padre, en la caja fuerte personal de don José Luis de Montebello». Adriana terminó, mirando a su suegro con desdén. «Son cartas del propio Tomás, pidiendo pago por el trabajo sucio de incriminar a Luisa, y borradores de amenazas que el duque pretendía enviar para silenciar a su cómplice». El silencio que siguió fue absoluto. Don José Luis palideció como un cadáver. Le flaquearon las piernas y tuvo que apoyarse en el respaldo de la silla. El juez extendió la mano exigiendo los documentos. El secretario recogió las cartas y se las entregó al magistrado. El juez se puso las gafas y examinó cada línea con meticulosidad. El tiempo parecía haberse detenido. «La letra», murmuró el juez comparando los borradores con otros documentos oficiales del caso. De hecho, las similitudes con la letra del duque son innegables. «Son falsificaciones», gritó don José Luis, perdiendo por completo la compostura. «Esta chica ha envenenado a mis hijos. Alejo, Rafael,
¿Cómo se atreven a volverse contra su propio padre? Alejo, que había guardado silencio hasta entonces, dio un paso al frente. El odio y la decepción eran visibles en sus ojos. «Ya no eres el padre que conocí», dijo Alejo con la voz vibrando de emoción. «Eres un hombre malvado. Hiciste todo esto, orquestaste esta sórdida farsa solo para deshacerte de mí. La estrella de Luisa. Preferirías verla en la horca que a mi lado. ¡Infame!», gritó el duque. «Lo hice todo por tu honor, por el nombre de nuestra familia. Eres un ingrato, un traidor a tu propia sangre». «Orden en la corte», gritó el juez, perdiendo la paciencia. «Don José Luis, conténgase o será expulsado por la fuerza». El juez se volvió hacia Leonardo. «¿Afirma que don Sebastián tiene contacto directo con ese tal Tomás?» «Sí, su señoría. Mi padre está dispuesto a corroborar cada palabra». El juez suspiró, mirando a Luisa, que ahora lloraba en silencio, pero con alivio. «Me pondré en contacto con don Sebastián inmediatamente. Si sus palabras confirman el origen de estas cartas y el testimonio de Tomás, Luisa será una mujer libre». En ese momento, las puertas dobles de la corte se abrieron de golpe. Don Sebastián entró en la sala con la imponente presencia de un rey. No esperó a que lo llamaran. Caminó hacia el centro, deteniéndose junto a Leonardo y encarando a su viejo enemigo, José Luis, con una sonrisa victoriosa. «No necesita buscarme, su señoría. Estoy aquí», declaró don Sebastián. «Y lo confirmo todo. Don José Luis me buscó hace meses para asegurarse de que no interferiría, pero el joven Tomás sintió el peso de la culpa, o quizás el miedo a la horca, y me reveló la verdad. El duque de Montevelo sobornó, chantajeó e inventó un crimen». La sala estalló en un caos de voces. El juez golpeó el mazo una última vez definitivamente. A la luz de las pruebas documentales y el testimonio de don Sebastián, este tribunal no ve otra salida. «Luisa, estás libre de todos los cargos. El caso en tu contra está cerrado por falta de mérito y evidencia de conspiración».